Hola, yo soy Diana Paulina Munera Franco, soy analista de cambio climático y trabajo en Argos. Hoy vamos a aprender de cambio climático, algunos conceptos básicos que nos van a permitir entender un poco más de este fenómeno global que tiene impactos locales y por lo tanto debemos tomar acciones para hacerle frente a esto. Vamos a aprender diferentes conceptos del cambio climático, vamos a ver una breve introducción, vamos a entender cuáles son las causas del cambio climático, cuáles son los efectos del cambio climático y también vamos a tener unas nociones de qué podemos hacer frente a este fenómeno. Igualmente también vamos a tener como una idea de por qué es que una empresa necesita conocer de cambio climático y por qué es importante que emprenda acciones. Y por último vamos a hacer un ejercicio práctico que nos va a permitir entender cómo medir la huella de carbono y con eso empezar a hacer el mismo ejercicio en nuestras empresas. En este video que vamos a ver vamos a entender de una manera muy simple y muy sencilla cómo este fenómeno afecta a nivel mundial y a nivel local a todas las comunidades y a la sociedad en general. Pongámosle bastante atención que eso nos va a dar como el principio para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Uno de los principales servicios que la atmósfera terrestre le presta a la vida es capturar parte del calor que nos llega del Sol. Gracias a eso, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados y no de menos 18 grados. Esto ocurre gracias al efecto invernadero. La atmósfera mantiene esta temperatura ideal del planeta gracias a los llamados gases de efecto invernadero, como lo son el gas carbónico, el metano y el vapor de agua. Sin embargo, el uso exagerado de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el uso de plaguicidas incrementa los gases de efecto invernadero, lo cual está elevando demasiado la temperatura del planeta. A eso nos referimos cuando hablamos de calentamiento global. Y al conjunto de alteraciones que el calentamiento produce, le damos el nombre de cambio climático. La elevación de la temperatura puede ser de apenas una fracción de grado cada 10 años, pero eso es suficiente para causar grandes alteraciones al clima y problemas en la salud de la Tierra. El cambio climático es una consecuencia directa de la manera como estamos llevando a cabo el desarrollo. América Latina aporta el 6% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, así como Colombia aporta solo el 0,35%. Los mayores emisores son los llamados a sí mismos países desarrollados. Pero nosotros, tristes campeones de la deforestación y las quemas, no solamente emitimos gases de efecto invernadero, sino que destruimos las selvas y los páramos y en general la piel de la Tierra. Y todo el planeta está sufriendo sus consecuencias. Ya somos testigos de múltiples fenómenos relacionados con el clima que están ocasionando graves desastres en diferentes lugares del mundo. No todos estos fenómenos están relacionados con el cambio climático, pero son una muestra de lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos dos retos por delante. La mitigación, es decir, no emitir más gases de efecto invernadero, lo cual es responsabilidad de los grandes emisores. Y la adaptación, que es aprender a convivir con el nuevo clima de la Tierra mientras le pasa la fiebre y ser responsables mientras los ecosistemas se adaptan a estas nuevas condiciones climáticas. Solo así podremos lograr que las comunidades humanas y los ecosistemas seamos capaces de convivir armónicamente con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra como consecuencia del cambio climático. Fin.
Luego de ver entonces el video ya quedamos con algunas nociones de los conceptos básicos del cambio climático y vamos a reforzarlos. ¿Qué es el cambio climático? Es un cambio, como su nombre lo dice, en el clima que se atribuye de manera directa o indirecta a las actividades humanas y que alteran la composición de la atmósfera. Se dice que de manera directa porque son las actividades humanas las que, por los procesos de combustión, por emisiones en diferentes actividades industriales, los diferentes procesos de producción de bienes y servicios para la sociedad, se generan emisiones. Y también de manera indirecta porque la deforestación, al cortar toda la capa vegetal, que es la que absorbe el CO2, pues hace que esos gases se dejen de absorber. Y por eso se dice entonces que son causas directas o indirectas. Entonces hay un concepto muy importante y es que algunos son muy escépticos al cambio climático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un consenso político, por decirlo así, porque el 97% de los expertos en el mundo le han atribuido el cambio climático a las actividades humanas y dicen que es una realidad. Bueno, ahora vamos a entender cuáles son esas causas que generan el cambio climático. Lo primero es que las causas del cambio climático están atribuidas a las actividades humanas, como ahorita lo mencionamos. ¿Qué actividades humanas? Actividades como por ejemplo las actividades industriales de producción de diferentes bienes y servicios, actividades donde haya combustión, donde se utilicen combustibles fósiles como el diésel, la gasolina y el carbón y otros combustibles fósiles. Actividades como el transporte, los vehículos, el transporte en general es de los que más genera emisiones de gases de efecto invernadero, los incendios forestales, como también lo decíamos, la deforestación en sí misma, los procesos de generación de energía, sobre todo las termoeléctricas, que es donde se utiliza combustibles fósiles pues, para generar la electricidad, donde se utilizan calderas. En general, donde siempre se utilice procesos de combustión, vamos a tener causas para generar gases de efecto invernadero. En esta gráfica vemos cuál es la participación de los sectores que más contribuyen con las emisiones de gases de efecto invernadero. Los que más contribuyen son la producción de electricidad y calor y la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Vemos que entre los dos forman casi que un poco más del 50%, y eso significa que aquí están las mayores oportunidades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a electricidad, se pueden utilizar energías alternativas que no generen emisiones de CO2, y en la parte de la agricultura, pues en sí mismo genera emisiones de CO2, y la parte de usos del suelo es porque cuando se acondicionan los suelos y en los cambios de uso del suelo, pues se talan grandes cantidades de vegetación y de árboles y por lo tanto entonces se deja de tener capacidad para absorber CO2. Bueno, entonces, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son unos gases que están presentes en la atmósfera y que su concentración o su cantidad en la atmósfera puede variar y principalmente por emisiones debidas a las actividades humanas. ¿Qué actividades humanas? Actividades donde haya procesos de combustión, actividades donde haya descomposición de la materia orgánica, actividades industriales como por ejemplo de generación de energía o por ejemplo el uso de calderas y gases usados en sistemas de refrigeración, neveras y aires acondicionados. Dentro de estos gases, el más conocido y digamos el que es también más abundante es el CO2. Hoy vamos a aprender cómo podemos calcular la huella de carbono, básicamente cuánta es la cantidad de emisiones de CO2 que su empresa está emitiendo. Ahora vamos a ver un video muy interesante porque nos va a permitir entender y dimensionar qué significa una tonelada de CO2 y cuánta es la cantidad que está emitiendo el mundo de estos gases. El CO2, una tonelada de CO2 puede llegar a tener 10 metros de diámetro. En el 2012 se adicionaron aproximadamente 1.237 toneladas de CO2 a la atmósfera cada segundo. Esto llenaría el edificio de las Naciones Unidas casi en medio segundo. 107 millones de toneladas por día tras día.
Ahora vamos a entender qué es el efecto invernadero. Ya sabemos qué son los gases de efecto invernadero, pero ¿en qué consiste este fenómeno? Todas las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero se van concentrando en la atmósfera y alteran su composición. Lo que hacen estos gases es que van formando una capa, por decirlo así, un poco gruesa, y la radiación solar que ingresa a la Tierra y que traspasa la atmósfera queda atrapada y por lo tanto va aumentando la temperatura y ese aumento de temperatura va generando un calor en la Tierra. Este aumento del calor va generando como un invernadero, por eso se llama efecto invernadero. Ahora vamos a resumir lo que acabamos de aprender. Todas las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero, como la producción industrial, como el transporte, como la deforestación, van haciendo que se generen gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero se van concentrando en la atmósfera y por lo tanto se va generando el efecto invernadero y con esto el calentamiento global. Ahora vamos a entender cuáles son los efectos del cambio climático. Si bien es un fenómeno global, los impactos los vemos a nivel local. Continuamente vemos que hay muchas inundaciones, vemos también que hay sequías extremas. También, por ejemplo, en Colombia estamos viendo el derretimiento de los glaciares en los nevados. También vemos que, por ejemplo, ecosistemas estratégicos como los páramos se están también deteriorando y se están viendo seriamente afectados por este fenómeno. ¿Qué otros efectos? Por ejemplo, los embalses que nos permiten la producción de energía hidroeléctrica se van secando y van disminuyendo sus niveles. También vemos incendios forestales en las laderas, por ejemplo, de Medellín. Ha pasado que por el aumento de la temperatura es más factible la ocurrencia de incendios forestales. Otro de los efectos es, por ejemplo, la proliferación de vectores como la malaria, que al haber cambios de temperatura, pues estos mosquitos pueden reproducirse mucho más fácil. Y otro de los efectos es el blanqueamiento de los corales, un ecosistema también muy estratégico porque son las salas cunas de muchos peces. También hemos visto que todos estos efectos, estas consecuencias, todo lo que va sucediendo con el cambio climático está diariamente registrado en los medios de comunicación. Las revistas, incluso en revistas especializadas, nos dan cuenta que en todas las partes del mundo y a nivel local, a nivel regional, se ven efectos del cambio climático. Eso también nos da a entender que el cambio climático genera consecuencias económicas y sociales. Podemos ver, por ejemplo, que en La Guajira hay personas que necesitan desplazar de grandes distancias para poder encontrar agua. ¿Por qué? Porque en sus sitios ya hay mucha sequía y no los encuentran disponible en sus áreas. También en una parte extrema vemos personas, muchas comunidades que se ven afectadas por grandes inundaciones debido a intensas lluvias. Y eso también que ha generado que incluso se den desplazamientos de personas a diferentes áreas buscando un mejor lugar donde puedan encontrar sitios donde no se vean afectados por desastres naturales y por los efectos del cambio climático. De hecho, uno de los grandes desplazamientos después del conflicto armado y del orden público son los desplazamientos por los fenómenos generados por el clima. Y otra de las consecuencias es también los deslizamientos que vemos que afectan, por ejemplo, las vías y por lo tanto todo el sistema logístico del país. Ya entendimos entonces qué es el cambio climático y esos conceptos generales. Ahora vamos a mirar yo como empresa qué puedo hacer, de hecho yo como persona qué puedo hacer frente al cambio climático. Entonces, hay tres actividades esenciales que nos permiten hacer frente al cambio climático. Uno es la medición, es decir, medir esa cantidad de emisiones que estoy generando en mi actividad. Lo segundo es mitigar o reducir esas emisiones. Cuando yo ya mido, puedo saber cómo reducir esas emisiones. Y tercero, adaptarme frente a esos efectos que yo ya debo enfrentar y a los cuales debo hacer una adaptación. En cuanto a medición, la herramienta que tenemos para medir las emisiones de gases de efecto invernadero se llama huella de carbono. Esto es un indicador que permite hacer la suma de todas las emisiones de dióxido de carbono y los demás gases de efecto invernadero. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en la medición de CO2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, trazar los límites en los cuales voy a hacer la medición o el inventario de emisiones de CO2. ¿Qué significa? Primero, hacer una delimitación organizacional, trazar los límites organizacionales. Esto es determinar cuáles instalaciones y operaciones de la compañía se deben incluir en el inventario.
Es decir, si yo tengo diferentes plantas, entonces voy a seleccionar cuáles plantas son las que voy a incluir en ese inventario. Lo segundo es hacer límites operacionales. ¿Qué es trazar estos límites? Es identificar mis fuentes de emisión. Esto significa identificar qué actividades dentro de mi proceso productivo generan emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2. Luego de tener identificado cuáles son esos gases, esos procesos que generan gases de efecto invernadero, específicamente CO2, hacemos una clasificación. Es decir, si esas fuentes de emisión son directas o si son indirectas. ¿Cuáles son las directas? Son esas emisiones de fuentes que me pertenecen o están controladas por mí. Es decir, son actividades que yo estoy controlando, que están bajo mi control operacional. A estas emisiones las llamamos alcance 1. Por ejemplo, si yo en mi empresa tengo maquinaria amarilla para la extracción de minerales, entonces el combustible utilizado para esa maquinaria amarilla va a generar unas emisiones de CO2. Como esa maquinaria me pertenece y yo controlo mi operación con esta maquinaria, entonces esas emisiones son alcance 1, porque me pertenecen a mí como compañía. Entonces aquí tenemos las emisiones alcance 2 y las emisiones alcance 3. Las emisiones alcance 2 son esas emisiones de esos que produjeron energía eléctrica y que luego me la vendieron a mí. Entonces cuando yo compro energía eléctrica de la red, las emisiones generadas por la empresa que generó las emisiones de CO2 son alcance 1 para esa empresa, pero para mí son alcance 2 porque le compré esa electricidad. En el caso de alcance 3, son esas emisiones de toda la cadena de valor de mi compañía, por ejemplo, de mis proveedores, mirando hacia aguas arriba, o aguas abajo a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Las emisiones, por ejemplo, de un tercero, por ejemplo, las empresas de transporte que transportan mi producto, esas emisiones de esos vehículos serían alcance 3 para mi compañía. Vamos a ver entonces un ejemplo, cómo identificar las emisiones alcance 1 y alcance 2. Supongamos que estamos en una mina, por ejemplo, de extracción de agregados. En esta mina podemos ver, por ejemplo, que hay maquinaria amarilla, hay una oficina, hay una banda transportadora y estos necesitan energía eléctrica y combustible. Entonces vamos a identificar en esas actividades donde hay consumo de combustible. Donde identifiquemos que haya consumo de combustible, esas van a ser emisiones de alcance 1, porque son emisiones que me pertenecen a mí como compañía. Y vamos a identificar las actividades que necesitan energía eléctrica y esas van a ser emisiones de alcance 2. ¿Por qué? Como lo dijimos ahorita, como estoy comprando energía eléctrica a la red, pues las emisiones son indirectas. Fueron de la empresa que generó la electricidad, pero yo por comprar energía eléctrica, esas emisiones son indirectas y las llamamos alcance 2. Entonces en el ejemplo vamos a hacer esa identificación. Por ejemplo, en la maquinaria amarilla el cargador. Ese cargador necesita combustible. Entonces ahí utilizamos un simbolito que es una llamita y como está utilizando combustible, entonces ahí vamos a tener emisiones de alcance 1. La volqueta que está justo junto a la pila que está recibiendo el material que sale de la banda transportadora. Ahí también tenemos emisiones alcance 1 porque esa volqueta utiliza combustible y genera emisiones de CO2. Listo. De lo que vemos ahí, esas son las actividades que generan emisiones de CO2 porque están utilizando combustible. Vamos a identificar dónde hay consumo de energía eléctrica y ahí vamos a ver que tenemos las emisiones alcance 2. La oficina necesita energía eléctrica para la luz, para todos los equipos que se tienen en la oficina. Ahí tenemos emisiones alcance 2. La banda transportadora utiliza electricidad, ahí también tenemos emisiones alcance 2. Aquí sencillamente pudimos ver que es fácil identificar dónde generamos emisiones alcance 1 y alcance 2 en una operación. Entonces, vamos ahora a estudiar cómo se hace el cálculo de la huella de carbono, específicamente cómo se calculan las emisiones alcance 1 y alcance 2. Para las emisiones alcance 1, ya habiendo identificado qué actividades generan emisiones de CO2 de manera directa, entonces cuantificamos el consumo de combustible. ¿Esto dónde está disponible? En los reportes y en los informes de producción que están en las empresas. Diariamente se registran los consumos de combustibles, los consumos de las diferentes materias primas y también los productos. Ahí vamos a encontrar esa información y eso lo vamos a multiplicar
por un factor de emisión del combustible. Estos factores de emisión están disponibles en Internet, en las agencias del gobierno, en cada país, que los ponen disponibles para las diferentes actividades productivas. En este caso, para Colombia las podemos tomar de la UCME. Para el caso de las emisiones de CO2, alcance 2, es lo mismo, como vimos para alcance 1. Es muy sencillo, es una multiplicación. Cuantificamos el consumo de energía eléctrica. ¿Y dónde encontramos ese consumo de energía eléctrica? Pues en las facturas de servicios públicos. Y esto lo vamos a multiplicar nuevamente por un factor de emisión de la red de energía eléctrica. También es un dato que podemos encontrar en Internet en las diferentes agencias que lo ofrecen para cada uno de los países. En Colombia también lo tenemos disponible en la página de la UCME. Ya entonces, entendiendo cuánto estoy generando de emisiones de CO2, alcance 1 y alcance 2, es decir, ya tengo cuantificada mi huella de carbono, lo que ahora puedo hacer es tomar medidas y empezar a reducir esas emisiones. A eso lo llamamos mitigación. Yo en una compañía, ¿qué puedo hacer? Puedo llevar registros de esos consumos energéticos, puedo incluso trazarme también metas para intentar reducir cada vez más esos consumos. Puedo estar también pendiente de mis equipos y calibrarlos oportunamente, mejorar la eficiencia energética, tanto calórica como eléctrica. Puedo hacer optimización de diferentes procesos, siempre puedo encontrar oportunidades de mejorar mis procesos. Puedo hacer reciclaje y sustitución de materiales, puedo hacer un consumo de combustibles más limpios. Por ejemplo, si puedo hacer sustitución del carbón por el gas natural, mucho mejor. ¿Por qué mucho mejor? Porque el gas natural tiene un factor de emisión de CO2 por unidad de energía mucho menor que el carbón, casi un 50%. Por eso es que a veces decimos que el gas natural es más limpio que el carbón. Puedo también hacer un aumento del uso de energías alternativas. Si tengo oportunidades de utilizar, por ejemplo, paneles solares, sería muy bueno. Utilizar energía eólica, biomasa o hidráulica. Y también, pues siempre tener hacer mantenimiento preventivo a equipos eléctricos y de combustión. Pero yo como persona, como ciudadano, como un habitante de este planeta, también puedo tomar medidas. Sencillamente puedo hacer, por ejemplo, cambios de bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras. Puedo utilizar la bicicleta, puedo utilizar sistemas de transporte masivo, como por ejemplo el metro, en el caso de Medellín. En mi hogar, por ejemplo, con la plancha que consume mucha electricidad, puedo hacer sesiones de planchado pues menos frecuentes. Puedo también hacer una desconexión de los equipos que no estoy utilizando e igualmente, por ejemplo, puedo hacer un uso racional de la nevera en el sentido de no estarla abriendo, sino simplemente abrirla cuando la necesito y sacar los alimentos cuando los vaya a preparar. Ahora, la tercera actividad es la adaptación. Ya vimos que lo primero es medir, lo segundo es intentar mitigar o reducir esas emisiones, lo tercero es adaptarse. ¿Qué es adaptarse? Es intentar restablecerse luego de haber sufrido esos efectos del cambio climático. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues primero que todo tengo que identificar esos riesgos a los cuales estoy expuesto. En una empresa, por ejemplo, se pueden estar expuestos a riesgos físicos, como inundaciones o diferentes etapas de sequía que por lo general pueden dejarlos, por ejemplo, con desabastecimiento de agua. O incluso también pueden tener afectaciones en sus infraestructuras por diferentes fenómenos climáticos. Luego de hacer yo esa identificación de los riesgos, debo hacer una priorización de los mismos y debo hacer una mitigación y un control de esos riesgos. Cuando ya los tengo controlados, pues los que me queden remanentes debo adaptarme a ellos y tengo que establecer un plan de adaptación para poder restablecerme en un futuro y poder asegurar que mi compañía siga funcionando luego de haber recibido los efectos del cambio climático. ¿Por qué es importante entonces tomar medidas frente al cambio climático? Yo como compañía, ¿por qué tendría que pensar? Pues ya entendimos que todos estamos expuestos a los diferentes efectos del cambio climático. Pero digamos que hay 4 puntos importantes que nos permiten motivarnos a tomar acciones frente al cambio climático. Uno es de la parte económica y es que hay una ventaja competitiva cuando yo tomo acciones. ¿Por qué? Porque voy a estar preparado y por lo tanto cuando me lleguen los efectos del cambio climático voy a poderlos atender de manera oportuna y de manera más eficiente. De hecho también si mis competidores no han tomado acciones y yo sí lo hago, pues voy a tener una ventaja ante ellos con mis clientes. Lo otro es que desde la parte financiera, pues claro, si tengo más eficiencia en mis procesos, estoy reduciendo costos y por lo tanto estoy mejorando la eficiencia en mi empresa.
Lo otro es que hago gestión de riesgos, como lo vemos ahorita, estoy preparándome para todos esos riesgos a los cuales estoy expuesto y cuando ya estoy recibiendo los efectos, pues voy a poderlos atenderlos de manera mucho más eficiente. Y lo cuarto es que siempre se pueden encontrar oportunidades en medio de estos fenómenos. Por ejemplo, una empresa puede ver que frente al cambio climático pueden ofrecer un producto que permita atender los efectos del cambio climático, o puede también entender si hay una oportunidad de ofrecer un producto que permita reducir los impactos del cambio climático. Finalmente, esto lo que nos permite es que una compañía que está tomando acciones frente al cambio climático puede seguir en su senda frente al crecimiento sostenible y va a ser mucho más competitiva. Esto incluso lo van a ver sus grupos de interés y va a tener un mejor relacionamiento con ellos. Ya luego de ver los conceptos, de saber cómo se calcula la huella de carbono y de entender por qué es importante tomar acciones frente al cambio climático, pues vamos a hacer un ejercicio práctico específicamente de cómo calcular la huella de carbono. La idea es que ustedes lo aprendan a hacer en sus propias empresas para que comiencen lo más pronto posible a medir su huella de carbono, alcance 1 y alcance 2. Entonces vamos a hacer un supuesto de que existe una mina que se llama Mina Pacífico S.A. Es una empresa con 26 colaboradores ubicada en el municipio de Altagracia. Su operación consiste en la extracción de carbón, de donde se identifican que hay diferentes actividades que utilizan consumos de combustible y que utilizan energía eléctrica. ¿Qué supuestos vamos a hacer? Pues que esta empresa tiene el control operacional de su propia mina, o sea que toda su maquinaria que genera emisiones de CO2 le pertenece a la compañía y tienen un control sobre esta maquinaria. Y lo segundo es que la energía eléctrica se le compra a la empresa de servicios públicos del municipio de Altagracia. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Pues calcular la huella de carbono, alcance 1, alcance 2 de esta mina para el primer trimestre del 2017. Entonces, lo primero es, vamos a identificar las actividades o procesos que en esta mina consumen combustible y consumen energía eléctrica. ¿Cuáles procesos consumen combustibles? El proceso de traslado de carbón a zonas de carga y patios y el transporte del carbón en volquetas al centro de acopio. Por otro lado, los procesos que consumen energía eléctrica son la extracción con martillos picadores, movimiento de carbono a superficie mediante malacates eléctricos, el bombeo del agua de la mina a superficie y ventilación al interior de la mina. Estos procesos los vamos a clasificar de acuerdo a si son fuentes que generan emisiones alcance 1 o alcance 2. Alcance 1 van a ser las que consumieron combustible, cuáles eran el traslado del carbón a zonas de carga y patios y transporte del carbón en volquetas al centro de acopio. Las que son de alcance 2 son las que consumen energía eléctrica, o sea, la extracción con martillos picadores, movimiento de carbono a superficie, el bombeo del agua y la ventilación. Ya con esta identificación de actividades que generan emisiones alcance 1 y alcance 2, entonces vamos a hacer el cálculo. Para alcance 1, entonces cuantificamos cuánto fue el consumo de combustible en esas actividades que ya mencionamos. Para el mes de enero suponemos que tenemos 55 galones, para febrero 58 galones y para marzo 57 galones. Estos datos la mina los tenía disponibles en sus reportes de producción. Y el factor de emisión, kilogramos de CO2 por cada galón, es el mismo para cada uno de los meses y está disponible en internet en la página de la UCME. ¿Cuáles entonces las emisiones alcance 1 de la mina de Altagracia para el periodo de enero? 558. ¿Cómo surgió este número? Pues como lo vimos ahora, de la multiplicación del consumo de combustible con su factor de emisión, es decir, 55 galones por 10.14 kilogramos de CO2 por galón. Para febrero es el mismo procedimiento y para marzo lo mismo. Al cuantificar las emisiones de enero, febrero y marzo, pues ya tendríamos la huella de carbono alcance 1 para ese trimestre, que en total sería 1.507 kilogramos de CO2. Y para alcance 2 también es muy sencillo, como lo vimos para alcance 1. Cuantificamos el consumo de electricidad. Para enero, esta empresa consumió 28.800, para febrero 32.000 y para marzo 33.480 kilovatios hora. ¿Dónde estaba disponible esta información? En su factura de servicios públicos. Eso lo multiplicamos por ese factor de emisión de kilogramos de CO2 por cada kilovatio hora. En enero, febrero y marzo tenemos el mismo factor de emisión, 0.199. En este caso, este factor está disponible en la página de la UCME. ¿Cuánto es entonces las emisiones alcance 2 en kilogramos de CO2 para el mes de enero? 5.731.
que lo obtenemos al multiplicar el consumo de electricidad 28.800 por el factor de emisión 0.199, y asimismo lo hacemos para febrero y para marzo. Al sumar los 3 meses, pues tenemos el total de emisiones en el trimestre, que sería 18.762 kilogramos de CO2. De esta manera, ya la mina de Altagracia tiene su huella de carbono alcance 1 y alcance 2 para su primer trimestre del año 2017. Como puedes ver, el cálculo de las emisiones de CO2 es muy fácil y se puede hacer con información que seguro está disponible en tu compañía. Lo importante es que tomes el compromiso de empezar a hacer la medición de tus emisiones de gases de efecto invernadero, porque esto te permitirá ser mucho más eficiente y podrás saber qué medidas puedes tomar para empezar a reducir estas emisiones.